5.8 grados tuvo el movimiento sísmico del martes. Hernando Tavera, del Instituto Geofísico del Perú, dice que ese sismo no libera la energía acumulada por tanto tiempo. Por eso debemos estar preparados para un movimiento sísmico mayor que puede ocurrir en las costas del Perú. 20 sismos en el mes de noviembre es una razón más que suficiente para estar preocupados. Por eso es que debemos prevenir cualquier eventualidad de esa naturaleza. 14.000 años de alimentación en el Perú. Este es un libro fantástico del doctor Elmo León. No es acerca de la gastronomía, sino de los productos que lo hacen posible. Cuando la señora Lidia Cortés trajo a su feria del Campo de Marte el yacón y luego se diseminó por todos los mercados de la ciudad, empezamos a pedirle feria tras feria que consiga achira, que traiga achira, hasta que este año, como saben los televidentes de este programa, por fin trajo achira a la feria del Campo de Marte. Y en este libro, el doctor Elmo León dice que la achira fue uno de los principales alimentos del Perú prehispánico. Aquí tenemos la entrevista para ustedes. Abro su libro y lo primero que me encuentro es la importancia de la achira. Dice que tiene un alto valor nutricional, es fácilmente digerible y toda una promesa para propósitos alimenticios en el futuro. ¿Qué tan importante fue la achira en la época prehispánica? Muy importante, es uno de los tubérculos que son pocos difundidos, pero que ha tenido una gran presencia en la época prehispánica. Definitivamente pues viene de otras partes, probablemente de valles interandinos, pero que ha estado muy presente durante la dieta peruana desde por lo menos de 5.000 años, ¿no? En el Cusco hay mucha achira también. Claro, por supuesto, es un producto que está altamente difundido. Achira es uno de los productos que tiene una amplia difusión, no solamente en la parte peruana, pero también en la América Andina. Está consumida en Ecuador, en Colombia incluso. La achira para mí es una promesa, ha sido encontrada, como le digo, simultáneamente con el camote, la papa, ¿no? Es un producto que ha sido consumido desde épocas tempranas y conserva una cantidad importante de vitaminas, minerales, y me parece que dentro del concierto, digamos, de plantas que se ha consumido antes ha sido muy presente. Si actualmente se valora la papa, por ejemplo, la quinoa, la achira debe ser del mismo valor en cuanto a cantidad y calidad. ¿Cuáles son los alimentos más antiguos domesticados por los pobladores de esta región? Definitivamente el zapallo, ¿no? El zapallo es lo más temprano hasta que lo que se encuentra actualmente en la costa norte peruana y en el sur ecuatoriano. Tenemos el loche, zapallo. ¿no? El loche es una variedad que está un poco más tardía, pero aparece unos 2.000 a 3.000 años después de una variedad que es de Apepo, que es la Cucurbita ecuadoriensis, que aparece en el sur ecuatoriano y en el norte peruano. Esa variedad tiene 10.200 a.C. Nuevas investigaciones vienen declarando abiertamente de que el ají es muy temprano. En general estamos hablando del Holoceno temprano, ¿no? Y lo interesante, como le repito, es que está domesticado. Y los biólogos dicen que una planta domesticada debe estar ya en ese momento con un tiempo de experimentación preliminar de unos 1.000 o 2.000 años antes. O sea, estamos hablando de que la gente está empezando a experimentar con estas plantas en edad de hielo, al final. Y eso es una noticia espectacular que debería ser publicada en toda la prensa. Es algo muy, muy prístino que corresponde al área andina. Esa polémica con México sobre el origen del ají y también del maíz. El maíz es una planta que originalmente en estado natural se encuentra en México. Eso está definitivamente ya controlado por la investigación científica. Tiene 40.000 años de antigüedad aproximadamente. Pero lo que ocurre es lo siguiente, que una vez que el maíz ocurre allá es transportado a los Andes, probablemente por migración de pájaros o por viento, desciende aquí y una vez que se instala empieza a ser manipulado por nuestros pobladores andinos. Entonces se empieza a domesticar, yo diría, de acuerdo a la información actual radiocarbónica, casi simultáneamente con la mexicana. Además tenemos muchas más variedades. Exacto, es una cosa que mucha gente acá no se percata, y es que realmente Grobman, quien trabajó con Ducho Bonavía, documentó la mayoría de razas acá en los Andes, a diferencia de México.
Y entonces los biólogos dicen claramente que mientras la concentración de variedades se aglutina en un sitio, definitivamente hay una zona original de, como la papa, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos un maíz domesticado en los Andes. Hay maíces mexicanos que tienen similitud con el morado, pero no son morados en cuanto a la raza. Otra cosa que no se sabe, por ejemplo, es que el maíz morado ha sido el maíz más consumido aquí en el Perú prehispánico. O sea, si actualmente tomamos una chicha o una mazamorra, ha sido frecuente probablemente antes. Y eso está documentado en el libro, porque en el libro hay información que habla claramente de manipulación de maíz morado en forma de amasado, en Nazca, por ejemplo, en Cahuachi. O sea que no estaría, digamos, elucubrando si digo que están haciendo un tipo de mazamorra hace 2000 años, 1500 años en Nazca. Enfatiza la importancia del maíz morado en cuanto a su contenido de antocianina. Eso es un buen elemento conocido ya por la medicina, que es un preventor y combatiente contra el cáncer, ¿no? Es un elemento oncológico fundamentalmente. Entonces, son cosas que tenemos a la mano y que podemos darle el sitio que he tenido anteriormente, que hemos perdido un poco. El libro se llama 14.000 años de alimentación en el Perú. ¿Cuál es la importancia de la cocina en la evolución del hombre? Muy importante. Bueno, hay una discusión al respecto grande, porque desde hace más o menos ya 400.000 años se ha empezado a reducir alimentos. Anteriormente aparentemente se consumía de manera silvestre y lo que aparecía en la naturaleza, pero desde que se descubre el fuego, evidentemente se encuentra una herramienta para poder reducir el alimento. Por otro lado, otra gente se inclina más a pensar de que el alimento crudo es importante para el organismo y que ha jugado un papel también trascendental en la marcha de las civilizaciones. Entonces hay una discusión al respecto. Lo claro es que el tratamiento culinario ha aparecido ya, como le digo, hace más o menos 400.000 años, y en el Perú literalmente desde que se inserta acá las primeras poblaciones vienen. ¿Hay testimonios arqueológicos de más o menos la época en que se comienza a utilizar en el Perú? Sí hay. Por ejemplo, mire, hay una cosa interesante, justamente con un tema que es bandera, que es la papa, ¿no? La papa más antigua, literalmente, si hablamos de textos científicos aceptados por la comunidad, se encuentra en un yacimiento que se llama Huenuná, que está casi en la desembocadura del Valle de Casma. Ahí unos colegas Posorgi han encontrado papas más o menos de 1 pulgada de tamaño, que en principio han debido de ser el doble, ¿no? Porque se han deshidratado con el tiempo. Esas papas fechan 2930 a.C., casi 3000 a.C., ya tienen 5000 años literalmente. Lo interesante es que esas papas están asadas, o sea, están tratadas al grill, como una parrilla, digamos, actual, ¿no? Pero más curioso es todavía de que, según Don Uyen, quien ha hecho el análisis botánico, un gran especialista que ya falleció, menciona de que esa papa tiene restos de combustión en la parte externa, o sea, se ha quemado en parte, pero aún más interesante todavía es que esa papa tiene unas marcas de forma espiralada en la superficie, como si alguien la hubiera pelado literalmente. La Pachamanca está en un estrato del yacimiento que se llama Telarmachay, que está en Junín, más antiguo, donde ha fechado 6200 a.C. Se encontraba un hueco de más o menos 30 centímetros de profundidad, con restos de piedras que se llaman termofracturados, están fracturadas por el calor, y lo curioso es que encima de esas piedras se encontraron restos de lípidos, que probablemente corresponden a un tipo de carne animal, ¿no? Entonces es interesante que se especula la posibilidad que se ha podido consumir como un tipo de carne de camello, ¿por qué no llaman en ese momento? La Pachamanca es un descubrimiento internacional, ¿no? O sea, hay que decirlo claramente, la tienen los mapuches, se ha descubierto Pachamanca magdaleniense, por ejemplo, ¿no? Hace 12.000 años en Europa, en Eurasia. Las técnicas en general en el mundo son similares. Aquí lo que ha jugado rol importante en nuestro país es la biodiversidad, ¿no? Tenemos un país maravilloso que tiene una gran cantidad de pisos ecológicos. Aparentemente el poblador prehispánico ha tenido esa capacidad para poder comprender y comprender con H intermedia esa vasta variedad que hay de recursos en época pasada, de modo que uno puede encontrar perfectamente evidencia de uno en otro lado, por ejemplo el masato. Mucha gente pregunta por la historia del masato. El masato más antiguo del Perú
no aparece en documentación arqueológica en la selva. No